Y luego presentaré a Julián, pero antes le doy la palabra al concejal Jesús García, que nos acompaña como siempre. Muchísimas gracias, Álvaro. Brevemente, para darles las buenas tardes y trasladarles un cordial saludo en nombre de la Corporación Municipal y muy singularmente de nuestra alcaldesa Clara Luquero. Nos congratulamos, Álvaro, de que hoy estés aquí. Sabemos que has hecho caso a los médicos, lo cual eso está fantástico. Y continuamos en este octavo ciclo de Sociedad y Valor con el aspecto fundamental sobre el valor de la historia. Y simplemente decir que para mí es un gran honor acompañar en esta mesa no solamente a Álvaro, sino al profesor Montemayor, no solamente por su valor académico, sino por también el valor de vida, de lucha que ha llevado él y su familia, lo cual para mí es un enorme orgullo y le damos la bienvenida a esta ciudad de Segovia, a esta su ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Bien, y ahora dos palabras sobre el conferenciante, pero dos palabras necesarias, porque muchos de los que estamos aquí conocemos ya a Julián Montemayor, catedrático de Historia de Toulouse, especialista en el siglo de oro, sobre todo toledano, ¿no es eso? Tiene su tesis doctoral, un gran libro sobre el siglo de oro, un conocedor de la historia de España, pero además de todo eso, alguien que hoy tiene un mérito especial, y es que Julián hace aproximadamente 7 años, el primer año que iniciamos este ciclo de valores y sociedad, aquí en San Quirze, en el mes de noviembre, con un tiempo muy parecido al de hoy, 15 de noviembre, Julián fue uno de los profesores que inauguró el ciclo Valores y Sociedad. Y 7 años después vuelve a San Quirze, cuando va a terminar su vida académica, no la otra, que la otra le queda un montón, pero la vida académica en el mes de agosto se jubila como catedrático en Toulouse y ha aceptado venir a pronunciar su última conferencia, digamos, académica como tal, aquí a San Quirze, en el ciclo de hoy. Y fíjense ustedes que hace 7 años Julián hablaba de los valores y la Unión Europea, la construcción de la Unión Europea. Y hoy va a hablar de la historia, si mal no me equivoco, en la construcción europea también, ¿no es eso? De la historia como un elemento. Yo se lo agradezco especialmente porque la razón por la cual este año hemos dedicado el ciclo a la historia no es algo puramente académico, es decir, vamos a hacer algo, puede ser un sitio donde se luzcan los profesores, no. Es porque en toda Europa tenemos un problema muy serio y dentro de muy pocos días tendremos que pronunciarnos todos los que quieran, claro, sobre la composición futura del Parlamento Europeo y, por lo tanto, del futuro democrático de la Unión Europea. Tenemos un problema sobre la vigencia de esos valores de los que hablábamos hace 7 años, los valores que identifican Europa, la libertad, la igualdad, la justicia, el Estado de Derecho, el concepto social de Europa, etcétera. Todo lo que ha sido la construcción de todos estos años del proyecto europeo, pues hoy está sufriendo importantes ataques. Una crisis que viene desde los movimientos xenófobos, racistas, de extrema derecha, negacionistas, de los movimientos nacionalistas de un trasfondo populista muy fuerte, anti-europeo, con aquello de lo mío primero, lo de todos después, negando, digamos, la esencia del proyecto común, que es nuestra fuerza, porque si alguien piensa que podemos ser fuertes, cada uno de los países que componen hoy la Unión,
frente a esos emporios como puede ser China, los Estados Unidos o Asia, globalmente, desde luego está muy equivocado, porque nos comerían y desaparecíamos. Nuestra fuerza está en Europa, pero no solo la Europa económica, sino la Europa política, la Europa del mensaje, de los valores, de la democracia, del Estado de Derecho, la que yo he vivido en el Consejo de Europa, que va un poco más allá, es la gran Europa que abarca también los países que no están en la Unión. En fin, todo eso hoy tiene importancia que hablemos de la historia, porque hay quien está intentando reescribir la historia de Europa a su gusto, a su medida, según intereses políticos, y no realmente reflejando la verdad de cómo han sido las cosas y los problemas que tenemos. Y yo creo que es el momento de reivindicar que la historia no se puede escribir, ni se debe escribir al gusto del que gana, o al gusto del que pierde, o al gusto de una tendencia política o de otra, sino que lo que tendremos que legar a nuestros hijos y en el futuro es lo más cercano a la verdad. Y eso solamente lo pueden hacer los historiadores, objetivamente y relatando las cosas como son. Unas nos gustarán, otras no nos gustarán, pero así es la historia. Por lo tanto, aquí pretendemos reivindicar el valor de la historia escrita, trabajada por los historiadores, a ser posible, y, por lo tanto, no sometida al juego de los intereses políticos de unos y de otros. Simplemente la verdad, no construir una nación donde no existe, etcétera, etcétera. O mentir, engañar, y así pasan cosas como el Brexit y demás. Bien, no voy a hacer yo la conferencia, pero me parecía que era un buen momento para hacer esa reflexión global, en la que tendremos el próximo día al embajador de la Federación de Rusia en la UNESCO, en París, que fue antes embajador en España, y terminaremos con una historiadora muy importante, una catedrática de historia. Bien, Julián, muchas gracias por haber aceptado venir hasta aquí, otra vez, a Segovia. Bienvenido, esta es tu casa, y ahora te escuchamos con verdadero interés. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Y gracias a la Fundación Vallesaín, a Álvaro Gil Robles, al excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, por permitirme estar aquí con ustedes. Y para hablarles de un tema que todos conocemos y que en realidad en muchos aspectos desconocemos, que es la construcción europea y la historia que se ha hecho en torno a ella y las historias o leyendas que van circulando ahí por la web y otros medios de comunicación social. Daré 2 o 3 ejemplos en esta exposición. Yo creo que lo primero que hay que definir es la construcción europea. Europa, ¿es Europa una expresión geográfica, como decía Metternich de Italia, antes de la unidad italiana? Europa es una referencia cotidiana a un conjunto de instituciones que se extiende sobre 28 países, que van del mar Báltico al Mediterráneo, desde Portugal a los países letones, los países bálticos y Rumanía. Pero los límites de Europa, ¿cuáles son? El proyecto europeo las va construyendo a medida. Es una cosa incluso a veces que sorprende cuando hubo ese interés por hacer entrar Turquía, el enemigo de Europa que hacía temblar a todos los europeos hasta Lepanto, y después hacerla entrar porque tenía un cachito de suelo, y tiene un cachito de suelo que está físicamente en el continente europeo, y está en la problemática esa que desde el general de Gaulle, la Europa desde el Atlántico hasta los montes Urales, que aún sigue algo pendiente ahí. Bien,
Esta Europa es también pues, un conjunto que era y que sigue partido en varios pedazos, pero que tiene sus raíces en ideologías dispersas. Ha habido formas de intentar hacer Europa, iba a decir formas a la antigua, a la tradicional, es decir, adicionando, sumando territorios a otros territorios bajo un mando único. Bueno, conocemos el Imperio Romano, pero bueno, el Imperio Romano es el fundamento, el subsuelo sobre el cual vamos creciendo, y está después la Europa postrevolucionaria, la de Napoleón, y más recientemente está la Europa ocupada por las tropas nazis entre el 40 y el 44-45. Bueno, estos tres casos que acabo de mencionar han sido rotundos fracasos. El Imperio Romano ha tardado unos siglos, sí. La dominación nazi unos años, demasiado largo, pero por fin y afortunadamente eso ha desaparecido. ¿Qué es Europa hoy? ¿Qué llamamos nosotros Europa hoy? Pues primeramente no es un Estado. Hay varios Estados en Europa. Es un tratado en el cual, con instituciones, en el cual la mayoría de los Estados europeos actualmente están implicados. Todos no están, hay algunos aunque no están, que lo han repetidas veces, como Noruega no han querido entrar. Está Suiza, está Noruega, la he citado, y están los estados balcánicos, Serbia, Macedonia, Albania, y no olvidemos está Bielorrusia, está Ucrania, y está Rusia también. Porque cuando vemos, yo cuando comparo Istambul o San Petersburgo, me parece que San Petersburgo suena más europeo como aspecto que Istambul. Pero bueno, es una opinión personal que de todos modos no es el fondo de lo que quería decir. Dentro de este gran conjunto de la Unión Europea, 19 países están además dentro de una unión monetaria, lo que se llama la zona euro, y lo que les propongo es primero ver la historia tal como presenta el desarrollo de esta construcción europea, y después veremos cómo desde esta construcción europea la historia, otras historias, y la historia interviene para alumbrar, apuntar a algún punto que otro. Y también cómo la Unión Europea produce ella misma su historia. Primero, la historia de la construcción europea. Podría teneros aquí sentados durante, yo qué sé, 2 o 3 días, trayendo café, bocadillos, esas cosas, porque si entro en todos los detalles, obviamente, primero les voy a aburrir, se van a perder, porque vamos a tratar de asuntos jurídicos, políticos también, están íntimamente ligados, pero vamos a hablar de instituciones, de tratados, o sea, algo diplomático, algo jurídico, etc. Y efectivamente esto es central, pero si bien lo tenemos que conocer, no nos vamos a tener que perder en ello. Para más detalles sobre las instituciones europeas hoy, ya que estamos en una época donde las elecciones europeas se acercan, pues les dejo leer la documentación que reciben todos, que miren, escuchen los debates que hay, etc. Yo aquí soy solo un historiador y por eso no voy a llegar de forma formal a lo que está pasando ahora. Yo me voy a parar, digamos, en la época
en que se rechaza el tratado constitucional y se ponen en su lugar otros tratados, el último siendo el Tratado de Lisboa. Entonces me limitaré ahí, pero bueno, después, con los elementos que espero haberos dado, pues ustedes formarán su propio juicio y sacarán sus conclusiones y podemos debatir después de este tipo de cosas. Entonces, este proceso, la construcción europea, se produce, mejor dicho, en una época de posguerra y de enfrentamiento naciente. Es decir, desde los aliados unidos que han derrotado a Alemania y a Italia y a Japón, pues pasamos en pocos años a un enfrentamiento entre dos bloques, el bloque, la parte occidental, los países occidentales apoyados y en torno a Estados Unidos, y enfrente la otra mitad de Europa, la Europa del Este, la Europa que se encuentra detrás del telón de acero y que está animada, organizada por la Unión Soviética. Con lo cual, en 1950 empieza un proceso que no se ha detenido desde entonces. Y de entrada os lo digo, un proceso original, un proceso nunca visto en la historia. Y no somos bastante conscientes de ello. Obviamente, hace ya 69 años que la construcción europea se está desarrollando, existe, y obviamente 69 años es un tiempo suficiente para que ya se convierta en un objeto de historia, un objeto que los historiadores puedan empezar a analizar, a enjuiciar, etc. Con lo cual, se ha desarrollado una historia de Europa. Esa historia de Europa, pues por la fuerza de las cosas, es la historia de un desarrollo que se traduce por tratados, por acuerdos, por medidas, por creaciones de instituciones, y un proceso que no es, si se ha desarrollado desde entonces, tampoco es continuo, no tiene el mismo ritmo. Es un poco un proceso que tiene avances grandes, parones, a veces desviaciones, en ciertos puntos retrocesos, pero que va progresando. Cada crisis de Europa permite una superación y una profundización para ir y llegar a un nivel superior. A partir de 1948, como todos saben, en Europa empieza la Guerra Fría. La Guerra Fría, porque se van distanciando la Unión Soviética de los aliados de América, y entonces esto parece volver a tomar el aspecto de lo que pasó justo antes de la guerra, es decir, un enfrentamiento que puede salir en violencia. Pero en aquel entonces, y inspirándose de unos breves destellos de los años 30, a donde salió con Édouard Herriot, salieron en la Sociedad de Naciones, que ya es una novedad, la Sociedad de Naciones, la idea de un mundo más unido, más interdependiente y de un movimiento más pacífico. Pero Édouard Herriot, cuando propone en la Sociedad de Naciones, en su discurso, propone una unión
otra forma de tratarse entre pueblos europeos, Édouard Herriot lo hace en el 29 y la crisis del 29, con sus terribles consecuencias, pues borra rápidamente este intento. Entonces, en el 48 hay un hombre que, aunque no os lo parezca, era muy partidario de la Unión Europea, Winston Churchill, que lanza ya en el 46, en un discurso en Zúrich, y en marzo del 48, un Congreso de Europa. No hay muchos resultados. La gente va, hay representantes, pero la idea de Europa es una idea que ya está en el aire. Y hay países que están en contra de esa idea, pues, entre ellos tengo que decir Francia. Francia, a finales de la guerra, se considera como el único país europeo que tiene que dominar un poco el panorama. ¿Por qué? Pues por recuerdos de la grandeur. Ya sabéis que a De Gaulle mucho se le ha echado en cara eso de la grandeur, etc. O sea, ha hecho sonreír mucha gente. También porque le quedaba aún un imperio colonial que pronto se va a ir, va a desaparecer. Pero había dos países europeos con imperios coloniales, Inglaterra y Francia. Obviamente Francia, después de la ocupación alemana, después de las destrucciones de la guerra, pues tenía, vamos a decir, como mínimo, una gran desconfianza en Alemania, para no decir más. Y algunos habían adoptado de nuevo esa postura del 1918-19, es decir, Alemania tiene que pagar. Alemania tiene que pagar todo lo que ha hecho, por todas las destrucciones, los horrores, etc. Eso se tiene que cobrar. Esa actitud demasiado sistemática en el 19 dio la guerra del 39, con lo cual tampoco, si se piensa bien ahora entonces, con un poco de tiempo, pues no estaba abocada a buenos resultados. Sin embargo, otros hombres que habían estado ahí, y franceses entre ellos, obviamente, tenían otra visión de hacer evolucionar las cosas, de que se cree en Europa un conjunto fuerte, pero un conjunto pacífico. La gente en esos momentos no quiere más guerras, del mismo modo que no quiere más atrocidades como las que se cometieron con el nazismo. Pues no, el eslogan era esto nunca más, plus jamais ça. Entonces, sinceramente había gente interesada en construir algo. Pero querer construir algo, todos queremos construir algo, pero hay que salir de la utopía para ir a algo concreto. Entonces hay métodos para eso, ¿no? Estaban los institucionalistas que querían una asamblea constituyente europea y crear una federación europea, de entrada así. Olvidando un poco y mucho que los estados europeos acababan de recuperar su libertad y que algunos la perdieron pero de manos de otros, pero efectivamente era algo bonito de decir, pero difícil de conseguir así de plano y sobre todo entrando de frente. Y estaban lo que se llaman los funcionalistas, quienes pensaban que mediante acuerdos, mediante concesiones, mediante la creación
de instituciones conjuntas, pero que recibían parte de la soberanía de los estados, instituciones supranacionales, para decirlo así, pues permitirían llegar paulatinamente, primero a cambiar la forma de tratarse de los estados, a pasar de la enfrentación a la colaboración. Es decir, querían practicar un trabajo de civilización de las relaciones internacionales. Una cosa nueva por gente con experiencia. Quiero decir que encontramos en este grupo un hombre que se va a convertir en mito, lo señalaré, Jean Monnet. Jean Monnet no surge de la nada, no aparece así en 1950 sin experiencia. Es un hombre que entonces es francés, es comisario del plano, está en los negocios de diplomacia, etc. Él es hijo de negociantes de coñac, con lo cual ha estado en Estados Unidos durante las negociaciones del Tratado de Versalles. Ha estado dentro de los expertos, ¿no?, que iban negociando. Entonces ha visto una cosa que lo dice en su memoria, le espantó, cómo los políticos no tenían ninguna idea de los asuntos económicos, que les iba todo, igual les daba 20 que 100, en fin, y que no se enteraban de algunas medidas que adoptaban voluntariamente y un poco ligeramente. Entonces, él y otros ya tenían esta experiencia. Cuando la debacle francesa en 1940 propone una unión entre Francia y Gran Bretaña para que Francia siga en la lucha, bueno, los ingleses tampoco se unen y se casan fácilmente, con lo cual eso no prosperó. Además, las operaciones militares fueron más rápidas que esas decisiones. Se fue a Estados Unidos y allí pues tenía don de gente, lo conocía, estaba bastante apreciado por los norteamericanos, que cuando empieza a subir la Guerra Fría pensaron que sería interesante un conjunto ahí fuerte en Europa occidental. Y en el fondo, Estados Unidos en 2 ocasiones juega y apoya bastante a Jean Monnet para sus ideas y sus realizaciones. Pero no es el único Jean Monnet, hay otros. Está Robert Schuman, quien es un demócrata cristiano, ministro de Asuntos Exteriores en los años 50. Y escucha a Jean Monnet, que le propone, allá de nuevo Alemania, que estaba vencida, no tenía plena soberanía, etcétera, etcétera, pero estaba recuperándose económicamente. Y estaba en ciernes un enfrentamiento en torno a las industrias siderúrgicas y del carbón, que, si lo piensan ustedes, son las industrias que permiten hacer la guerra. Estaba subiendo la industria alemana de ese tipo y la francesa. Entonces ya estábamos casi en otra configuración de 2 potencias enfrentadas acerca y en torno a estos instrumentos que son las industrias siderúrgicas. Y la idea que tuvo y que le propuso a Schuman y que trabajó con Schuman secretamente fue de decir: no nos vamos a enfrentar, vamos a proponer una unión de las 2 industrias y de los que quieran venir, es decir, lo que se llama el Benelux, es decir, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Países Bajos y Luxemburgo eran unos países muy siderúrgicos entonces. Y vamos a constituir una autoridad conjunta
una autoridad que no va a depender de los estados, que se va a constituir con el acuerdo de los estados, con la delegación de soberanía o de poder que den los estados, pero que no sea de ningún estado. Y para eso a la cabeza va a haber una alta autoridad independiente que va a administrar la producción de carbón y de acero. Alemania estaba un poquitín así, pero entonces intervino el embajador americano en Alemania para convencer a Konrad Adenauer, quien era el canciller entonces, de aceptar y de entrar en ese juego. Y esto es lo que permite que el 9 de mayo de 1950 presenta por la mañana Schuman ese proyecto que va a dar la CECA, la Comunidad Europea de Carbón y Acero, al Consejo de Ministros, que no estaba absolutamente al tanto. Algunos se sorprendieron, hubo, en fin, un poco de movida, pero finalmente se trataba de algo razonable, de algo que quitaba un conflicto. Y se aceptó por el Consejo de Ministros francés, y es cuando Schuman por la tarde pronuncia su discurso anunciando la SECA y la idea de una comunidad europea que se tiene que desarrollar. Ese 9 de mayo ese discurso del 9 de mayo hace que la fiesta de Europa sea el 9 de mayo, porque fue un discurso verdaderamente fundador y fundador de la reconciliación franco-alemana y madre de ese famoso eje franco-alemán de los cuales les hablan de vez en cuando se describe el motor de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite, tal como se presenta, sí, es una solución razonable, sencilla, concreta, que no le quita nada a nadie, o sea que, sino rompederos de cabeza a los gobiernos. Pero entonces se decide que ese tratado se negocia y se firma el 18 de abril de 1951 por Francia, Alemania, Italia y los 3 países del Benelux. Es ya la configuración de la primera Europa, la Europa de los 6. Entonces, sobre esa base se piensa que se puede hacer otras cosas. Se proponen entre 1950 y 52 varias comunidades europeas, agrícola, de transportes, de salud. Fracasa. En 1951 ya otra comunidad, en 1950 otra comunidad fracasa estrepitosamente, y esa con consecuencias. Es una propuesta francesa de ejército europeo. Es la Comunidad Europea de Defensa. Fue un ministro también democristiano, René Pleven, quien la propuso. Y esto se va negociando, todo el mundo se pone de acuerdo, con la bendición de Estados Unidos, que piensa que hay algo que se está constituyendo que puede tener valor. Estados Unidos, que está entonces implicado en la guerra de Corea. Es decir, ya hemos pasado de la Guerra Fría a la guerra un poco caliente en algunos lugares, ¿no? Ese proyecto se aprueba en el Consejo, prevé un Consejo de Ministros, a donde las decisiones se toman por unanimidad, la creación de un comisariado a la defensa, un ejército europeo, pero que significa ejército alemán también. 5 años después de la derrota de Alemania. Y entonces eso se explica que finalmente, aunque sea una propuesta francesa,
cambia la mayoría, porque entonces había elecciones en Francia con bastantes frecuencias y sobre todo se cambiaba de gobierno cada 6 meses, más o menos, y a veces menos, pues salen muchas oposiciones, entre ellas, obviamente, las del Partido Comunista, porque la Unión Soviética no veía de un buen ojo ese tipo de cosas. También, sinceramente, no querían ver soldados alemanes más. O sea que... En fin, total, que este proyecto acaba fracasando en 1954. Pero los tiempos han cambiado. Ya ha muerto Stalin, 1953. La guerra de Corea se ha terminado por un armisticio. Entre tanto, también la Unión Soviética ha tenido el arma nuclear, con lo cual eso calmaba un poco algunas veleidades. Pienso en el general MacArthur. Total, que se pasa ya a una pequeña distensión. Sigue la Guerra Fría, pero una distensión que permite lanzar nuevos proyectos que son menos polémicos que la Comunidad Europea de Defensa, pero que tiene esa comunidad, ese fracaso va a tener consecuencias de larga duración. Se firma después otro convenio sobre la energía nuclear, en relación con una oferta americana de compartir la tecnología de las centrales nucleares para crear pues, una fuente de energía nueva. Es el programa de Eisenhower que se llamaba Atom for Peace. Y se crea una comunidad que tiene un éxito mediano, se crea en el 57, entra en vigor en el 58. Tiene algunos éxitos, pero no ha funcionado a pleno. ¿Por qué? Porque Francia ya estaba desarrollando su bomba atómica. Entonces eso de someterse completamente en una organización europea de la energía nuclear no gustaba mucho. El objetivo, además, Francia va perdiendo y Inglaterra va perdiendo su posición mundial, porque en 56 es la crisis de Suez. El general Nasser nacionaliza el canal de Suez, los ingleses y los franceses intervienen militarmente con el apoyo de Israel, que hace la guerra en ese momento, la guerra del Sinaí, pero esto se para porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos amenazan de intervenir, e incluso amenazan de intervenir de forma nuclear. O sea que la amenaza es tan seria que tienen que reembarcarse los soldados ingleses y franceses, y eso es un fracaso estrepitoso. En esas fechas, en el 56, Francia ya ha perdido Indochina y está en plena guerra de Argelia. Es decir, que esta posición de imperios mundiales pues ya está sonando a pasado y a problemas más que a potencia. Total, que tiene lugar en esos años, en el 55, una conferencia en Mesina que reúne los ministros de Asuntos Exteriores de los 6 países de la CECA, y allí se van conociendo, pasan 2 días, no digo en la playa, en Mesina, pero bueno, un sitio agradable, y es ahí a donde se fragua los orígenes de la Comunidad Económica Europea, que es la que va a verdaderamente lanzar toda esta construcción económica.
Habéis notado que se trata de asuntos técnicos económicos. No hablamos de política, pero que introducen nuevos mecanismos que son abandonos de soberanía concertados, creando instituciones específicas que los van a ejercer en bien de todos. Y es cuando allí en Messina el ministro belga, Paul-Henri Spaak, propone la Comunidad Económica Europea como una institución internacional funcionando con mayoría y para crear una unión aduanera. Bien, cuando entra el Euratom en funciones, entra también la Comunidad Europea. El 1 de enero de 1958, el Tratado de la Comunidad Económica Europea se ha firmado, el Tratado de Roma, como le conocen todos, se firmó el 25 de marzo de 1957. Me he insistido mucho sobre los orígenes, porque esos orígenes os dan a entender que se trata de un proceso totalmente nuevo, inaudito, y un proceso que no depende, quiero decir, que no es iniciativa o negociación entre Estados, es un proceso que crea unas instituciones supranacionales. Entonces, ¿qué pasa después de ese 58? Pues Europa pasa por muchos trances que os voy a abreviar. Hasta el año 70 está el tema, es una Europa a donde Francia y con el general de Gaulle quiere jugar un papel importante, pero que consigue reconciliarse con Alemania, con lo cual funciona ahí lo que llamamos el eje franco-alemán. Los alemanes se reintegran a la comunidad internacional y los franceses consiguen subvenciones para la política agrícola común, que es lo que le interesaba al general de Gaulle. Aparte de eso, el general de Gaulle pues, no estaba muy por la labor de desarrollar instituciones políticas europeas, etcétera. Él estaba en su política, su visión. Entonces no estaba muy por eso. Pero bueno, se van creando, hay acuerdos, está el Tratado Franco-Alemán del Elíseo en el 63, en el 63 hay un acuerdo de sincronización para ir mejorando cooperaciones económicas y con iniciativa de Schröder. Y en el 1967 se fusionan ya los ejecutivos de la CE, de la Comunidad Europea, del Euratom y de la alta autoridad de la CECA. Es decir, cada creación se va apoyando la una por la otra, ¿no? Y se fija para 1968 el final de las tarifas aduaneras internas ¿cómo se dice? Dentro de Europa, para crear una barrera común. Bien. Después llegamos al asunto de la entrada de Inglaterra en la Comunidad Europea, que es otra, y la ampliación de 6 a 9. Inglaterra nunca, al principio, estuvo opuesta a la Comunidad Europea. Entonces creó su propia asociación de libre cambio. Los ingleses filosóficamente están a favor del libre cambio. Y eso les basta. Entonces, más mezclas con los demás. Entonces,
crea la ALE, la Asociación Europea de Libre Cambio, y, pero eso no funciona tan bien como la CE, y entonces, según una técnica bien conocida, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, pues piden la entrada en la Comunidad Económica Europea, en el mercado común. Pero el general de Gaulle se opuso porque vio o consideró que Inglaterra era un caballo de Troya americano y que de todos modos tenía el Commonwealth, tenía unas especificidades que no convenían. Sin embargo, Inglaterra consiguió el apoyo de otros países de los 6 de la CE, y ya cuando murió de Gaulle, el presidente Pompidou no se encontró en condiciones de oponerse a la entrada de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, Inglaterra es una parte, del Reino Unido, de Gran Bretaña y de Irlanda. Esta primera ampliación, a última hora Noruega se echó para atrás, esa primera ampliación cambió ya un poco el rumbo, porque en época de prosperidad las ampliaciones sucesivas iban a ser pues las de iban a ser pues la de España, la de Portugal después, pero antes la de Grecia, en fin, se iba a pasar de 9 a 12, y mientras tanto, en todos esos años, de los años 70-80, se va ampliando las competencias de la Comisión Europea. Bueno, se fragua un conjunto con unas instituciones que son el Consejo Europeo, que es el Consejo de Ministros y que es un organismo de decisión compuesto por los ministros de los diferentes estados. Después, una comisión, que es el organismo de preparación y de ejecución. Esos son funcionarios nombrados por los gobiernos. Se crea ya en el 52 una Corte de Justicia Europea encargada de resolver los conflictos que derivan de las decisiones y de los reglamentos europeos que aparecen. Y también hay un comité económico y social, pero que aparece mucho después, puramente consultativo. Las tres importantes son, y sí, también una asamblea parlamentaria compuesta por delegados de los parlamentos. O sea, todo muy en segunda fila, lo único, el Consejo Europeo es el representante de los estados. Es imprescindible, es un poco un problema desde el punto de vista de la pura separación de las instituciones de decisión de los estados, porque es donde se hace la negociación real para conseguir compromisos, y es una forma de presencia de los estados. Entonces, durante todos estos años, y actualmente también tenemos una doble cara de la Comisión, de la construcción europea. La construcción europea, la integración continua y la ampliación de las instituciones europeas y su poder, pero paralelamente siempre están los estados ahí, que cada uno está intentando sacar la mejor tajada dentro de este conjunto. Y es esto quien a veces frena la integración, a veces se acelera, eso según las coyunturas, ¿no? Entonces,
Los años 70-80 se van ampliando las instituciones, se crea, por ejemplo, una comisión, la comisión propone la creación de un fondo de ayudas regionales, el FEDER, que habréis visto en muchos carteles aún por aquí, y eso es una transferencia de competencia de los estados a Europa interesante, porque ya es política regional. Empieza a aparecer la política, porque quien decide quién va a cobrar ya es hacer política, y tener una visión. En el 74 se crea el Consejo Europeo, es decir, la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno, que es está como el Consejo de Ministros por encima, ¿no? Porque son los jefes de Estado y de Gobierno. Y Jean Monnet propone que se cree un gobierno europeo, pero su propuesta está rechazada completamente. En el 76 se decide que se van a elegir los miembros del Parlamento Europeo al sufragio universal. Ya nos quitamos de delegaciones para entrar en una cosa a donde aparece ya más democracia, por lo menos en el procedimiento de elección. Pero esto no se plasma hasta 1979. Pero el Parlamento solo controla los gastos no obligatorios de la Comisión. Bueno, en 1978 se pasa a algo, iba a decir, nuevo, que es el sistema monetario europeo. Frente a las crisis de todos esos años, se nota que está la necesidad de constituir algo más estable. Voy a acelerar porque veo que el tiempo pasa. Bueno, total, ustedes todo eso les dejo consultarlo, está en todas las enciclopedias, y se acaba creando lo que conocemos ahora, que es un conjunto de instituciones importante, un Parlamento de 700. Pero, entre tanto, la Unión Europea ha cambiado muchísimo, porque se ha pasado de lo que os he contado al Tratado de Maastricht, se ha hundido el muro de Berlín, se ha hundido la Unión Soviética, se ha hundido el bloque soviético, y en el 2004 tiene lugar la ampliación, una ampliación brutal de 12 estados a 27 casi. Con lo cual, digo casi porque algunos han entrado después, simplifico. El Tratado de Maastricht introduce una disciplina presupuestaria, etcétera, y los tratados que sigue y prepara la creación del euro, que es introducido en el 2001, y ya tenemos un conjunto que cubre casi toda Europa, con países que han llegado relativamente poco y en condiciones mediocres. Es decir, la ampliación ha sido muy rápida y quizá un poco somera. Eso sí, muy apoyada por los ingleses y Estados Unidos, porque detrás de la ampliación había consideraciones estratégicas para que no se reconstruya un bloque enfrente, ¿no? Y los ingleses claramente, contra más amplio, a ver si se disolvía un poco la fuerte cohesión de la Unión Europea. Los ingleses, si se hubiera podido transformar todo eso en zona de libre cambio, hubieran estado más contentos. Pero bueno, esto no fue, y después de la creación de la zona euro, de la
moneda única y llegamos al intento de constitución europea. Intento de constitución europea preparado por una conferencia intergubernamental, preparado antes, tengo que decirlo, antes de la ampliación, pero de cara a que se aplique a la ampliación. Y esta Convención Europea de 2002-2003 da lugar a un proyecto que es sometido a referéndum o aprobación por los parlamentos nacionales según las costumbres de cada uno. Esto fracasa por la oposición de Francia y por el no al referéndum europeo y por la oposición de los Países Bajos. El resultado es que este tratado fracasa y Europa se encuentra un poco en los aires y es cuando se tiene que llegar hasta la creación de varios tratados, Ámsterdam y el último, el de Lisboa, del 2007, que retoma por iniciativa de Sarkozy, que hace votar ese tratado por el Parlamento y ya no por referéndum, porque ya se sabía el resultado, que nos da una Europa en la cual pues la configura, que es más o menos la configuración actual. Pero se puede decir que desde entonces Europa va progresando, pero pasito a pasito, milimétricamente. Pero ya es un conjunto tan amplio, tan complejo, que se está pensando, y el Tratado Constitucional iba en ese sentido, en un paso adelante hacia una constitución a donde los países, los estados, tendrían ya una plaza poquitín diferente. Siguen siendo muy poderosos. El Consejo Europeo es el consejo que decide muchas cosas. La Comisión también es muy poderosa. Y lo que ha progresado, eso sí, son los poderes del Parlamento Europeo. No como todos lo desearían, obviamente, pero desde la Asamblea de Delegaciones, esto, en fin, tenemos un gran progreso. Entonces, esta es la historia de la Unión Europea. ¿Qué tiene que ver la historia con la Unión Europea? Primeramente, la historia propone analizar cuáles son las fuentes de esas ideas europeístas. Y hay un tema que es interesante, es Estados Unidos de Europa, es lo que proponía Schuman. ¿Cuáles son los modelos? Estados Unidos. Otra cosa, la construcción de la unidad alemana con el Zollverein, que empieza desde los años 1830 hasta el 1870, pero que es una unión aduanera que integra las economías dentro del imperio alemán, bueno, del Sacro Imperio, y después que llega a la creación del imperio alemán. Bueno, esa es una cosa. La historia, lo hemos visto, todos los acontecimientos que marcan un paso nuevo en Europa son grandes acontecimientos internacionales, entre ellos el hundimiento del bloque comunista, que cambia la temática. Lo que ha cambiado también es la forma de tratar de los temas. No se piensa ya en cada uno en su sitio. Es un poco la problemática de los populistas que intentan reavivar ese tipo de cosas. Otra cosa, los mismos, iba a decir populistas, bueno, hay corrientes que tratan de crear otra historia.
explicando que Jean Monnet pues era un agente americano, explicando que Hallstein, el presidente de una de las primeras comisiones, pues como era alemán y era, bueno, tenía una edad de razón cuando el régimen nazi, pues era nazi. No, eso no. O sea, lo veréis en internet, hay gente hay un complotismo ahí que va inventando unas calumnias considerables. Bueno, para concluir, porque es que me he perdido en tanto. Tenemos que ver que hay un consenso de un cierto número de individuos formados que han constituido una comunidad de pensamiento que se ha transformado en una comunidad de acción. Son la gente como Jean Monnet, son gente como los belgas, que tienen unas procedencias ideológicas a veces distintas y que han conseguido que lo que era una utopía se transforme en una realidad mediante un método nuevo, que es un método de negociación paso a paso y de búsqueda sistemática de los intereses conjuntos. ¿Se puede decir que ha habido, a pesar de eso, un plano para la construcción europea? No. Yo creo que no. En los 60 años o 70 años prontos de existencia de la construcción europea era imposible prever todo lo que ha pasado. Eso era imposible. Pero ahora tenemos enfrente un movimiento muy original a donde los estados de Europa tratan entre ellos no de forma totalmente conflictiva y enfrentada radicalmente. Está en la juventud, en la intelectualidad, en las élites europeas. La idea de Europa es algo natural y eso es bastante nuevo, relativamente nuevo, porque hay otra época en que también era la Europa de las universidades de la Edad Media, donde se circulaba, pero por otras razones. Y actualmente Europa se encuentra en un cruce de caminos porque, claro, sigue estando en un mundo real y enfrentándose con un mundo real, cosas que no se han podido prever, la crisis migratoria. ¿Quién la podía haber visto y tal? Los impactos de la crisis económica de los años 2008 y después 2009-2010, la crisis de la deuda de la zona euro. Está también pues el tema del Brexit, el país que, bueno, quiere salir. Demostración que los que quieren salir pueden salir, nadie les impide salir, pero han visto ustedes, ¿no? Pero eso ya, estoy saliendo de la historia para entrarme en la actualidad, entonces me voy a parar aquí, solo subrayar que a pesar de todas las insuficiencias que se puedan encontrar, a pesar de los pasos en falso, etcétera, se ha creado una Europa nueva, una Europa que no quiere más guerras, una Europa más democrática, una Europa a donde los intercambios entre pueblos europeos son cada día mayores y a donde la democracia es el consenso universal de todos esos pueblos. Que no existe aún el pueblo europeo unido, bueno, que va a existir, es una opinión personal, tarde o temprano va a existir. Y les agradezco su paciencia
porque tengo conciencia que esta exposición ha sido un poco árida a veces y que a veces me he perdido en algún detalle, pero es que esta historia es tan rica que, bueno, pues es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias.